Muy buenos días a todos los presentes y especialmente a Daniel Beltrán. Mi nombre es Jesús Herrera. Y yo, César Rodríguez, tenemos el honor de presentar a una persona cuyo nombre habla por sí mismo. Su nombre es Daniel Beltrán. Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Ajá, Daniel, y para romper el hielo, ¿en qué momento exactamente querías dedicarte a esto? Bueno, muy buenos días, César, Jesús. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a todos los alumnos y al personal docente, especialmente el profesor Moncada, que siempre está aprendiendo con este tipo de información. ¿En qué momento me veo que esto va a ser algo interesante en mi vida? Bueno, yo creo que a partir de los 15 años, cuando yo veo que arranco unos aplausos en mi liceo donde estoy tocando y digo, oye, esto como que es sabroso ser músico, pues. Y bueno, me interesó muchísimo esa parte, empecé a estudiar un poquito más sobre el instrumento. En ese tiempo yo comencé con la flauta, después agarré la guitarra, después agarré el cuatro, y ahí fui una especie de como improvisando, a ver con cuál instrumento me quedaba, y allí si me acompañaba y acompañaba a los compañeros. Y bueno, me interesé mucho, más o menos como entre los 15 y 16 años a ese mundo de la música. Si pudiera viajar al pasado, ¿qué le diría al Daniel que apenas estaba comenzando? ¿Qué le diría al Daniel que estaba comenzando en aquel tiempo? Mira, Daniel, esto va a ser algo interesante en tu vida. Búscate una escuela de música y estudia eso en forma real. No improvises tanto en la parte de guataquear o estar estudiando por allí sin ningún tipo de preparación. Vete a una escuela de música y prepárate de una vez en eso. ¿Qué habilidades personales crees que fueron la clave para destacar? Las habilidades, bueno, yo creo que en el músico hay una habilidad principal, es tener un oído, la música se compone de tres cosas, ¿no? Importantes, que son la melodía, que es la parte lineal, la armonía, ¿no? Y la rítmica. Yo tenía buen ritmo, sabía bailar bastante, cantaba algunas cosas interesantes y bueno, me acompañaba en la parte armónica, afinaba, pues que era la parte donde uno se concentra con la armonía. Creo que en esa parte fue lo que me interesé en esa parte. En tu opinión, ¿cuál es el mito más grande que existe en su profesión? ¿El mito? Sí. Generalmente el músico es catalogado como una profesión muy de segunda, ¿no? Y allí, cuando uno le dice a los padres, mire, voy a estudiar música, ellos empiezan a pensar que el músico es un borracho, el músico no gana bien, el músico, pues, ¿a qué te vas a dedicar? No van a mantener nada con la familia. Y bueno, la historia ha dejado escrito que hay muchos músicos que han podido sobrevivir y han vivido de la música muy bien. Así le dijeron a mucha gente, por ejemplo, a Juan Luis Guerra, le dijeron que no te dediques a eso y pues fue exitoso, así como le dijeron a muchísimos músicos famosos, pues, en su infancia. No te digo porque eso es para borracho, pero sin embargo, ha cambiado un poquito el concepto de la música de aquel tiempo donde yo vivía, que no se puede vivir la música. Sí se puede vivir la música siempre y cuando te prepares bien y seas un buen profesional para eso. Bueno, hablemos de la disciplina. ¿Cómo es un día normal en la vida de Daniel Beltrán? Mira, ideal en la vida para ser un músico exitoso es tratar de hacerse un plan diario, ¿no? Para estudiar la música, ¿no? Lógicamente, tú hablando de mi vida completa, un día normal, lógicamente me levanto, me desayuno, me preparo, ¿no? Mentalmente, voy al estudio, en el estudio hago algunos ejercicios de preparación de labio, en el caso de cuando uno va, los instrumentos de viento necesitan una preparación previa de calentamiento, ¿no? Así como los músicos de cuerda, todos los músicos necesitan preparar su instrumento, pues, para hacer calentamiento. Pero bueno, agarra algunas partituras para ir trabajándolas
y se prepara más o menos en la mañana eso. En la tarde descansa, hace su desayuno, su almuerzo, su merienda, y luego hace otros estudios allí para luego estar descansando. Esa es la vida normal más o menos de un músico. Ahora, te digo una cosa, no solamente fui músico, yo también estudié matemáticas, ¿no? Y en la matemática también hay una serie de preparaciones previas. Uno cuando va a clase de matemáticas se prepara muchísimo y hace su preparación de clase, de su planificación, etcétera, etcétera, para que el muchacho tenga una buena instrucción, pues mediante una metodología, una buena pedagogía que uno le pueda dar, ¿no? La estrategia que uno para llegarle el mensaje bien a los muchachos. Entonces también uno hace eso. ¿Qué influencias familiares o del entorno marcaron tu decisión profesional? La influencia familiar fue principalmente mi hermano, pero más que mi hermano también estaba una especie de comunidad donde yo vivía que se llamaba la calle Los Malabares de Guatire, Estado Miranda, el cual era una calle muy, pero muy movida culturalmente, deportivamente. Ahí salían personas que representaban al municipio en todas las actividades, ya sea deportiva, cultural, etcétera, etcétera. Era una actividad muy bella. Pero mi hermano, él tuvo la brillante idea de comprarse una flauta dulce, una flauta que llamaba en aquel tiempo de marca Horner. Y eso fue algo súper fastidioso en la familia al principio, porque escuchar una flauta, eso es lo más, una persona que esté estudiando, eso es sumamente molestoso, pues. Pero él empezó a sacar algunas canciones progresivamente y uno empezó a enamorarse de la melodía. Tiene ahí, oye, es interesante eso, pero enséñame cómo sacas esas canciones. Y así empezamos nosotros, no solamente yo, sino todo mi entorno familiar, a enamorarnos del instrumento que había traído mi hermano. Luego él trajo una guitarra, luego trajo un cuatro y empezamos nosotros a integrarnos en la parte. Creo que fue por mi hermano. Mi papá tenía el don de cantar mucho tango. Mi mamá era muy romántica también, ella cantaba canciones románticas de aquella época, pues. Pero más la influencia fue la parte de mi hermano, que fue como una especie de un compadrazgo. A veces uno tiene más con los hermanos que con los padres de familia. Y enséñame esto, ¿cómo es eso? Más confianza, lógicamente. Esa fue más o menos la influencia familiar y el entorno de la calle, que era una súper cultural muy movida. Okay. ¿Cuál fue el primer obstáculo real que te hizo dudar de tu camino? Mira, una vez yo estuve en una especie de shock, porque yo me compré cuando empecé a trabajar una flauta transversa, y esa flauta transversa, yo con mi hermano tocando guitarra y empezamos a cantar por ahí serenata y cantar con los amigos, pero yo sentía que a veces sonaba muy bien y a veces sonaba feo. No tenía el concepto de afinación, ¿no?, de la flauta. Una vez me encuentro un amigo, un compañero que venía de tocar por allí, y yo le digo, mira, prueba esta flauta, se llama Pamir Juanche. Pamir Juanche es un músico muy reconocido internacionalmente, que tocó con Oscar de León y tocó muchas orquestas sinfónicas, etcétera, etcétera. Y él va a esa flauta, oye, esta flauta, y empezó a tocarla, y yo fue el concierto más hermoso que escuché, ¿no? Ahí tocó canciones populares, canciones clásicas, y yo digo, oh, Dios mío, ¿cómo hago yo para tener el conocimiento del 1% de lo que tú sabes? Para mí, le dije yo, mira, tú tienes que entregar esta escuela de música, aquí la escuela de música de Pedro Muñoz. Eso es lo que te van a enseñar en China, en Japón, en Estados Unidos, él te le va a enseñar lo que es una redonda, una blanca y cómo se la medía. Y entonces yo empecé a tener la duda, oye, o me meto de frente en esto o sigo como guataquero, ¿no? Y allí empecé a mirar, oye, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Y a la semana siguiente empecé con el Pedro Muñoz a solfear, sube. Y empezó a ese concepto musical. Ahí empecé, yo creo que entre la duda y querer crecer como músico, pues, o me quedo aquí o sigo adelante. En ese caso me seguí adelante con el profesor Pedro Muñoz. Okay. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral importante
¿Y qué lesión te dejó? Mi primera experiencia laboral fue cuando ingresé a una banda en Guatire, que ya estaba yo iniciándome con la escuela de música y el profesor, mira, vas a tocar en la banda. Y yo, mío, sí. Oye, me sentía grande, ¿no? Oye, el más grande, ya estoy en la banda. Pero no solamente fue una especie de ilusión, también fue solución, ¿no? Porque como yo era novato, entonces los músicos empezaban a decir, pasó más así, muchachos, todo eso. Pero eso fue humano, esas críticas fueron como un reto, no, yo puedo, y me venía con las partituras para la casa a estudiar, hasta que empecé a sacarle y bueno, después me empezaron a respetar, no, deja este muchacho que toque solo, ¿no? Esa fue una especie de logro principal cuando me dijeron, vas a tocar en la banda de Guatire. Bueno. ¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que empezaste hasta el día de hoy? Bueno, la planificación de toda persona, pues, que quiere agarrarlo en serio, ¿no? Tienen que tener un plan. Antes no tenía plan, era muy empírico. Pero cuando tú agarras la cosa en serio, te haces un plan de entrenamiento, plan de calentamiento, plan de ejecución, plan de piezas difíciles de ejecución. Antes yo no trabajaba con metrónomo, ahora trabajo con metrónomo por ahí avanzando en la ejecución. O sea, es un cambio pero muy rudimentario que tenía antes. Ahora tengo un poquito más de conciencia de cómo se deben hacer las cosas. ¿Cuál consideras que es el mayor logro de tu carrera hasta la fecha actual? Mira, tengo muchos logros, ¿no? Muchos logros. Por ejemplo, cuando grabo músicas de mi tierra y lo escucho en la radio, eso lo suena, pone uno oye, lo grabo algo. La fundación de algunos grupos musicales que me han dado muchas satisfacciones, ¿no? Hay un grupo llamado Cañonero Sabroso que tiene muchas presentaciones e interpreta música nuestra, que es la parte que más me gozo cuando hay actividades y la gente disfruta de ese tipo de música, como es el merengue venezolano, el joropo mirandino, ¿no? El vals venezolano, el pasodoble venezolano, todo eso, esa música rica de nosotros, amén de también los ritmos latinoamericanos, como la guaracha, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero uno se siente satisfacción de que, oye, uno está construyendo como que la cultura nuestra se mantenga, pues, ¿no? Ahí. ¿Qué importancia le da a la formación continua en el mundo que cambia rápido? Mira, hay que montarse en el tren. Hay que montarse en el tren desde algunos avances que se hacen, pues. Digamos, en los tiempos de 1800, siglo XVIII, la gente cantaba a capela. Después inventaron el micrófono con la cortica, empezaron todos los grupos a cantar con un micrófono y todos se pegaban allí. Muchos músicos clásicos rechazaron ese tipo de instrumentación. Por ejemplo, los líricos no les gusta tener micrófono, ellos les gusta proyectar su instrumento, pues, y tener su vozarrón, pues, su fuerza vocal. Pero la adaptación que ha habido durante el tiempo ha sido enorme, de instrumentos musicales que eran acústicos, electrónicos. Ahorita la inteligencia artificial que se está utilizando, hay que montarse en ese tren, porque si no que quedas obsoleto, pues hay que ir como en la marcha del avance social de la humanidad. Bueno, ¿qué es lo que le motiva cada mañana a levantarse y seguir trabajando? Los proyectos. Hoy ya tengo unos proyectos en mente, ¿no? O sea, pues, la persona tiene que sentirse útil, si no se siente útil se muere, porque es una muerte en vida. Y uno cuando empieza a tener proyectos en la vida para hacer, uno se siente como, oye, voy a hacer esto, vamos a hacer esto. La planificación siempre tiene que ser constante. Ahorita tengo un proyecto de grabaciones de música de autores de esta zona, de Guarenas y Guatire, ¿no? Grabarlos en el ritmo de la música cañonera, la música donde se interpreta con un redoblante, un bombo, el saxofón, la trompeta, varios instrumentos de armonía,
pero música que lamentablemente no quiero que se queden en el olvido, porque hay muchas músicas que han quedado sin ningún tipo. Hay un compañero que recientemente murió, que se llama Fernando Silva, que dejó un montón de composiciones populares que me gustaría grabarlas en forma de música camionera, pues que queden plasmadas allí, ¿no? Entre otros músicos, por ejemplo, el Pozolano La Mocada tiene muy buenas composiciones también, ¿no? Que sería interesante que él me autorizara para grabar algunas canciones, pues. Pero a ese tiene proyectos, pues, y hay proyectos de grabaciones y proyectos de presentaciones. En la semana hago ensayos con la agrupación musical también y planifico todas las cosas que se van a hacer, los arreglos que vamos a trabajar, porque como el grupo mío es un grupo muy interactivo, entonces hay planificación no solamente de canciones, sino planificaciones de cómo cómo interactuar con el público. Esa es la más rápida. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial o nuevas tendencias están afectando tu campo? Mira, la inteligencia artificial afecta toda la actividad humana, ¿no? Digamos, ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero ahorita la inteligencia artificial se puede aprovechar mucho en cuanto a tus capacidades de composición para que ella pueda hacer el matrizaje, puede hacer la mezcla, puede hacer un montón de cosas en cuanto a la parte de tus composiciones, pues. O sea, se puede aprovechar muchísimo la inteligencia artificial. Digamos que alguna gente lo ve como una especie de invasión valga la redundancia, muy artificial lo que está haciendo, no tiene sentido, no tiene sentido, digamos, del feeling musical de la persona, pero se escucha buenísimo, se escucha muchísimo bien y bueno, hay que aprovechar ese tipo de avances. ¿Hay alguna meta imposible que todavía sueñes por cumplir? Claro. Todas personas tienen que tener metas, si no están muertos en vida, pues tienen que tener proyectos. Seguir trabajando en la parte de las grabaciones de piezas autóctonas, de guarina, guatire, ¿no? Y de hecho muchas composiciones, por eso estoy ayudándome con la inteligencia artificial, porque esas se pueden aprovechar muchísimo para desarrollar nuestras músicas, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿no? Composiciones de ríos de Guatire, ríos de Guarena, ríos del estado Miranda, las playas, todo lo que puede resaltar nuestra identidad social, cultural, ¿no? Geográfica, recreativa, se puede aprovechar en la parte musical. Y entonces, bueno, si uno puede, ese es uno de los proyectos que tengo, porque se puede aprovechar todo eso para seguir proyectando nuestra cultura. Profe, hace rato nos comentaba que también estudió matemáticas. ¿Nos podías contar un poco de esa experiencia? Claro. Yo empecé a estudiar matemáticas más por la iniciativa en el liceo de una necesidad que teníamos los estudiantes de resaltar. Uno siempre, cuando está en el liceo, no busca, digamos, algunos compañeros para los estudios, ¿no? Para desarrollarse. Uno es que está deficiente según un compañero. Y había una necesidad en el salón, que había una muchacha que hablaba muy bien inglés, otro muchacho que trabaja el deporte muy excelente, era el mejor, nos asesoraba, otro nos asesoraba mucho en biología, pero no había nadie que nos asesorara en matemáticas. Entonces yo veo como una necesidad, oye, tengo que agarrar esto, pues empecé a hacer ejercicio, buscar libros, asesoramiento contigo, con mis hermanos, y empecé a asesorar a mis compañeros, y eso me empezó a gustar, que oye, como que me sentía útil en el liceo. Mira, vamos a hacer esta tarea, vamos a hacer esto así, esto así. Eso me llevó a estudiar primero en la Escuela Normal Independencia, que me gradué en el año 79 como maestro normalista. Y ahí también estaba asesorando a los compañeros míos y hasta los profesores me consideraban muy bien en matemáticas. Oye, tú estás bien, no, tú no has presentado, porque como en el liceo lamentablemente siempre
se utiliza la parte de la copiadera, ¿no? Y yo, como era un poquito avanzado, no se van a copiar, Daniel, tú no, ya tú pasaste, vete para afuera. O sea, utilizaban ese tipo, ¿no? Me sacaban del salón para que no se aprovecharan de mí, yo me colocaban 20. Yo frustrado porque yo quería presentar mi examen, pues no, yo quiero sacar mi 20 en el examen, ¿no? Bueno, y de allí es cuando me gradué para maestro normalista en el Liceo de Independencia en el año 69, me va la inclinación de estudiar matemáticas en el Pedagógico de Caracas. En el Pedagógico de Caracas, ahí empiezo yo los estudios y veo que la cosa no era tan fácil porque la matemática universitaria es un poquito más complicada, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar y trabajaba como maestro normalista, maestro de escuela, y en las tardes, en la mañana y en la tarde, y me iba para el pedagógico. Y tenía esas dos vidas, pues el trabajo como maestro y estudiando en el pedagógico como matemático. Y bueno, me gradué en el año, en el año 86 por allí, de matemáticas. Y gracias a Dios, bueno, tenía esas dos profesiones, pero también eso es interesante en la vida, ¿no? Porque mi mamá siempre me veía como un músico que trabajaba por allí y tocaba, pero no me veía como un buen futuro como músico. Y cuando empecé que voy a estudiar matemáticas, ella se alegró mucho y dice, oye, pues sí, vamos, no, eso sí, échale bien a eso. Y la docencia en matemática me ayudó muchísimo también porque como medio de vida, uno también tiene que tener algo como una especie de trabajo fijo, pues. Y la música era con más de presentaciones, de show, de hacer, digamos, espectáculos por allí y agarrar dinero eventual. Antes se ganaba muchísimo en esa parte, pues tenía bastante trabajo. Pero cuando fallaba la música estaba la matemática. Y cuando fallaba la parte de docencia, que hacíamos huelga bastante en aquel tiempo, porque no alcanzaba mucho dinero para los docentes, entonces agarraba la música, tenía esas dos profesiones. Por eso es que yo siempre le recomiendo a los muchachos que, si de una u otra forma, si quieren estudiar algo o si quieren seguir la música, busquen una vida, una profesión paralela, para que cuando algo falle, la otra, ¿no? Tenemos dos trabajos allí. Profe, ¿y cómo logró tener esas dos carreras en su vida? La música, lamentablemente, siempre es la parte de la diversión donde la gente está siempre de noche disfrutando, ¿no? Y las clases de matemáticas eran en el día. Yo comencé a estudiar, a trabajar en matemática en el Liceo La Técnica Rubén González. Ahí fueron los primeros trabajos en matemáticas. Allí pasé luego al Liceo Alejandro Pesa Castillo, que queda allá en La Rosa, ¿no? Y ahí me jubilé, amén de algunos trabajos del liceo privado de la zona que hice. Pero paralelamente en la música y en la matemática casi nunca chocaban porque eran, digamos, horarios diferentes, ¿no? Era más, quizás la música era más para fines de semana, ¿no? Trabajar en fines de semana, me iba para los eventos, me iba para Caracas a trabajar en la noche, ¿no? Pero en la semana era exclusivamente la escuela, el liceo, la universidad. Llegué a trabajar, mi último trabajo fue en la universidad, en el Colegio Universitario Francisco de Miranda, en la cátedra de matemática en la ingeniería de informática. Y allí, bueno, una experiencia hermosa porque preparar a esos muchachos de la informática en la parte del algoritmo para que ellos vayan desarrollando su parte de planificación, de programación, fue súper interesante. También tuve una pequeña frustración en mi vida, ¿no? Yo empecé, después que me gradué de matemática en el pedagógico, y agarré una carrera que quería estudiar, que fue ingeniería de sistemas. Y esa ingeniería de sistemas la empecé a trabajar, la empecé a estudiar en la Universidad Nacional Abierta. Me iba para allá, para San Bernardino. Y trabajaba allá, estudiaba, Cuando yo tenía el segundo año, me nacen unos morochos, ¿no? Y mi esposa estaba sola, pues
cuidando a esos muchachos y, oye, me dio una cosa que no era moral, pues. Yo estaba estudiando por allá en Caracas y ella estaba dando eso. Entonces tuve que como suspender, ¿no? Los estudios de informática que tenía yo. Y entonces me dediqué a trabajar con mi esposa, a cuidarlo. Los morochos no es tan fácil la crianza, ¿no? Porque es doble, el pitero aquí, el te llora, aquel que la va, o sea, un poquito más complicado. Pero eso es una pequeña puntuaciones que tuve para desarrollar la parte del estudio de ingeniería de sistemas. Pero sin embargo, cuando empecé a trabajar como profesor de matemáticas en el Colegio de Teatro Francisco Miranda, en ingeniería, a los que estaban estudiando ingeniería de sistemas, ingeniería informática, vi como una especie de realización de mi carrera. Oye, vale, podía apoyar a los que están en mi carrera frustrada, ¿no? Y ahí, pues, gracias a Dios que se me dio ese tipo de trabajo, pues. ¿Qué herramientas tecnológicas consideras impresionantes hoy en tu labor? Herramientas tecnológicas. Por ejemplo, la informática, que siempre me ha fascinado, desde que comenzó Bill Gates a sacar su computadora. Yo he tenido una computadora en la casa, pues siempre he tenido una computadora en la casa y la armaba, la desarmaba. Y allí empecé a trabajar con programas con software de grabación de música. Y vi que es una herramienta tecnológica importantísima, porque no solamente te desarrolla como el mundo del campo de la producción musical, sino que también te desarrolla como músico para poder afinar un instrumento, tener más conciencia del tiempo. O sea, un desarrollo interesante en la parte de la informática en la música. Una herramienta principal es, digamos, tener un apoyo tecnológico para poder desarrollarte como músico hoy en día, ¿no? No puede ser tan alejado a eso. ¿Qué impacto social esperabas tener con el trabajo que realizas? Mira, el impacto social es tratar de que me reconozcan o independientemente que si no me reconocen, que la gente tenga cierta conciencia de la cultura donde está. Venezuela lamentablemente ha sido pero muy invadida por otras culturas. Y es natural, porque aquí la inmigración europea fue fuerte en el siglo antepasado. Por cierto, un músico que llegó a Guarenas se llama Agustino Canónico en el 1880. Él llegó y fundó con sus hijos y todo eso una orquesta llamada la Orquesta Canónico, que de ahí empezaron a trabajar, a surgir muchos músicos. Yo creo que fue un semillero. Ahí estuvo músicos como y un hijo, Benito Canónico, ¿no? Tuvo Manuel Silva, Rafael Silva, un montón de músicos que surgieron de allí para acá, pues. Empezaron a trabajar. Héctor Acevedo, que tenía una escuela de música cercana aquí en Guarena, que trabajó con muchos músicos que ahorita esos músicos son muy exitosos. Bueno, es allí la relación entre que si los proyectos que uno hace, ¿no?, se llegan en el futuro a reconocer, es que se reconozca ese tipo de música, ese tipo de cosas, pues, que ha hecho uno por la música, que ha hecho uno por la cultura de esta zona. Profe, ¿cuáles son los obstáculos que han aportado mayor aprendizaje a sus carreras? Los obstáculos que han aportado mayor aprendizaje a mi carrera como músico y como matemático. Mira, yo creo que el acceso al conocimiento es importante, ¿no? El acceso al conocimiento, el acceso a la parte económica para tener las herramientas también son unos obstáculos.
yo quizás envidiaría muchísimo a los músicos de actual que a partir de la creación del sistema de orquesta le dan instrumentos, pues. Uno para conseguir un instrumento, Dios mío, era dificilísimo. ¿No? O sea, fue un obstáculo fuerte. Un instrumento tenerlo de uno. Yo desearía haber tenido, ¿no?, la facilidad de, cuando muchacho, con tener una flauta, un saxofón, un piano, una trompeta, que son los instrumentos que bueno, me gusta estudiar, ¿no? La guitarra, un cuatro, ¿no? La situación precaria del ambiente popular que donde yo vivía, era difícil la consecución de un instrumento musical. Y así también en la parte de los estudios de matemáticas, el acceso también a los libros no era tan fácil. No tenía que irse a la biblioteca allá de Caracas a tratar de conseguir un libro que se lo prestaran por una semana, algo así, para empezar a estudiar. Pero sin embargo, eso también, digamos, me aportó a mí de la necesidad de que cualquier cosa que conseguía lo tenía como un tesoro. Dios mío, por Dios, esto no voy a agarrar, no lo voy a soltar yo, ¿no? Era como algo muy valioso, pues, no era algo regalado, no me lo sufrí yo, me lo sudé y lo tengo que sacar el mayor provecho posible. Yo creo que esa fue una de las bases, una de las partes importantes, ¿no? Que cuando uno consigue las cosas con el sudor de su frente, cuando con mucho sacrificio, uno se enamora más de esas cosas. Claro, ¿no? Entonces ahí creo que el aprovechamiento total de las cosas cuando uno consigue con sacrificio. Profe, ¿cómo te gustaría ser recordado en el ámbito de su profesión? Una persona que contribuyó muchísimo con su cultura. Una persona que contribuyó, que trabajó mucho porque los compañeros de uno, los que uno conoció, tengan plasmado un recuerdo musical, ¿no?, de ellos. Ser reconocido como una persona que trabajó para formar personas que hoy en día son personas de bien, pues. El educador, cuando ve un alumno que ya es médico, es docente, es un profesional, uno se siente como satisfecho de haber colocado una pequeña piedrita en esa montaña, ¿no? Entonces es una satisfacción de que me recuerden a mí como que contribuí con ese desarrollo social, cultural en la humanidad, en la sociedad. Por eso le estamos muy agradecidos el día de hoy por tomar un poco de su tiempo, usted, y venirnos a hacer esta valiosa entrevista para nosotros. Bueno, gracias Jesús, gracias César, gracias a todo el personal por esta invitación. Me sentí muy a gusto, me sentí muy bien, digamos, de transmitir algunas cosas que puedan de una forma colaborar para que la gente conozca más sobre la gente de Guarena, ¿no? Gracias. Y un mensaje que le podría dejar a la juventud hoy en día. Mira, no escatimar esfuerzo en el tiempo. No escatimar esfuerzo en el tiempo para prepararse. Yo sé que esta sociedad ahorita tiene muchas formas de distraerse ahorita, demasiadas formas de distraerse, ¿no? Pero la formación personal, la formación intelectual, lo que uno pueda, digamos, aprovecharse en el futuro, hay que, digamos, trabajarlas desde ahorita. Formarse, leer muchísimo, estudiar, prepararse. Habrá mucho tiempo. Yo me acuerdo mucho cuando en mi infancia, yo decía a mis compañeros que me invitaban a fiestas o alguna actividad social que tenía, vamos a rociar, como decían hace tiempo, vamos a pintar, y yo tenía que estudiar. Y oye, vale, no puedo, compañero, tengo que prepararme por un examen que tengo allí, ¿no? Tengo que prepararme un examen. Y yo decía, yo sé que y estoy dejando de disfrutar esto en otro momento, pero yo en el mañana voy a disfrutar de las cosas que yo consiga porque ya estoy preparado, ¿no? Y bueno, he disfrutado muchísimo de la preparación que yo hice, pues. He disfrutado muchísimo de la preparación que yo hice. Gracias a Dios, lo que recomiendo es prepararse muy bien, no perder mucho tiempo. Y yo sé que la distracción es parte del ser humano, distraerse,
pero no tan excesivas. Hay que prepararse. Y tener una meta en un principio. Es difícil tener una meta cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es muchacho, divaga mucho el futuro, ¿no? Pero a veces hay que trazarse las metas así como, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, ser terco en esa parte. Cuando tú eres terco de un principio y eres joven, prepárate para eso. Agárrese esa meta porque luego en el futuro no te vas a arrepentir nunca de esa preparación. Un placer, profesor. Muchas gracias. Gracias.